Había una vez una mujer que por mucho tiempo aceptó menos de lo que merecía. Se aferró a promesas vacías, a disculpas disfrazadas de amor y a momentos fugaces que nunca fueron suficientes. No porque no supiera su valor, sino porque su corazón estaba lleno de amor, tanto que creía que con el tiempo la otra persona aprendería a amarla de la misma manera. Pero, mi muñeca hermosa, el amor, el amor no se mendiga, el amor no se pide y mucho menos se conforma con migajas. Hoy te miro a los ojos y te digo, te regreso tus migajas, te regreso tus limosnas de amor, porque yo ya no vivo de sobras, porque mi corazón merece un banquete de amor genuino, de respeto, de entrega mutua. Y tú, amiga mía, si estás viviendo esto, también debes hacerlo. Amor, cuando nos acostumbramos a menos, es fácil caer en la trampa de conformarnos con lo poco que alguien nos da. Nos repetimos frases como, así es él, o bueno, al menos está aquí a mi lado. Seguro algún día va a cambiar. Y así vamos normalizando lo inaceptable. Un mensaje de vez en cuando, una caricia fría, hasta un te quiero suena mecánico. Hasta que un día el alma se cansa de esperar lo que nunca llega, se cansa de esforzarse por sostener un castillo de arena que se desmorona con cada ola de indiferencia. Y en ese momento, amor, hay que tomar una decisión. Seguir recogiendo migajas o levantarse con dignidad y decirnos, esto no es para mí. El amor no es un favor. Quiero que recuerdes esto. El amor no es una limosna. No es algo que alguien te da por compasión o porque le conviene. El amor es entrega mutua. Es compartir desde la abundancia, no desde la escasez. Si alguien te hace sentir que debes ganarte su atención o su tiempo, entonces eso no es amor. Eso es manipulación. Tú no estás en esta vida para esperar turnos, para ser la opción o para conformarte con los restos emocionales de alguien más. Tú eres prioridad. Mi muñeca hermosa, soltar no es fácil. Esto duele, porque nos hicimos ilusiones, porque invertimos tiempo, porque hay recuerdos bonitos entremezclados con dolor. Pero soltar es un acto de amor propio. Soltar es decir, ya no más. Es recuperar la voz y la dignidad. Y cuando lo haces, es algo maravilloso. El corazón se libera, la mente se despeja y el alma vuelve a respirar. Te das cuenta de que el amor propio no es egoísmo, sino la base para recibir el amor que realmente mereces. El amor que sí mereces. Cuando dejas atrás las migajas, algo cambia en ti. Ya no aceptas menos.
Ya no negocias con tu paz. Ya no esperas a que alguien se digne a quererte. Empiezas a caminar con firmeza, con la seguridad de que el amor verdadero no te hace dudar, no te hace llorar, no te hace sentir pequeña. Un día sin que lo busques, va a llegar alguien que te va a amar como lo mereces. No porque te rescató de la sociedad, sino porque tú te rescataste primero a ti misma. Hoy, amor, te invito a hacer el siguiente ejercicio. Ponte frente al espejo y di en voz alta: te elijo a ti, porque eso es lo más importante, elegirte, honrarte y amarte primero. Y recuerda, el amor verdadero empieza por ti. Amiga, te he visto recoger las migajas de un amor que nunca te llenó. Te he visto conformarte con limosnas emocionales, con pedacitos de afecto que apenas logran calmar tu hambre. Y esto me duele verte así, tan grandiosa, tan llena de vida y sin embargo aceptando tan poco. Porque no es amor lo que has recibido, es la obra de alguien que nunca supo valorarte. Te ha dado lo que le sobraba, lo que le sobra de su atención, de sus ganas, de su tiempo. Y tú, con el corazón abierto y las manos temblorosas, lo has aceptado como si fuera un banquete. Pero no, eso no está bien, amiga. Eso es una miseria. ¿Cuántas veces has esperado un mensaje que nunca llegó? ¿Cuántas veces te acostaste sintiéndote sola, incluso cuando estabas en una relación? ¿Cuántas veces justificaste su indiferencia, su frialdad, su ausencia? Te convenciste de que así era él, de que así era el amor, de que lo que tenía era suficiente. Pero dime, amiga mía, si era esto suficiente. Y si era suficiente, ¿por qué dolía tanto? Te invito, mi amor, a dejar de conformarte, a reconocer tu valor, a decidir hoy que no mereces más limosnas emocionales. Así que comenta aquí abajo: me elijo a mí. Si estás lista para soltar y reclamar ese amor que realmente mereces. Así como siempre les repito en todos mis videos, mil gracias por estar aquí, por suscribirte, por acompañarnos en este proceso de crecimiento, tanto a nivel personal como el crecimiento de mi canal, que empezó con 3 personas y ya pronto vamos a llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Gracias a ustedes. Un abrazo grandote, un beso y chao.